Saludos jóvenes y bienvenidos una vez más a una clase de Estadística 1 con el tema de la unidad número 2, distribución de frecuencias. El objetivo, resolver ejercicios con distribución de frecuencias. Este video le va a servir para que lo tome como pauta para cada uno de los ejercicios planteados en la guía. El ejercicio dice: peso en libras de 40 pacientes que asisten a consulta en el Hospital El Buen Pastor el día sábado 13 de junio de 2020. Aquí tenemos la tabla. En cada ejercicio le van a presentar una tabla con cantidades desordenadas. Puede ser que hayan repetidas. Ahí tenemos, si se fijan, una tabla que tiene 2, 4, 6, 8 columnas y 5 filas. O sea, en total hay 40 datos desordenados. Entonces, en todos los ejercicios le van a presentar una tabla de ciertas cantidades que representen determinada situación. En este caso son 40 pacientes, 40 datos que corresponden al peso en libras de los pacientes. Ok, en cada ejercicio usted va a seguir el siguiente procedimiento. Son 3 pasos. Veamos por favor. Paso número 1, ordenar los datos en forma creciente. ¿Qué significa en forma creciente? Los vamos a ordenar de menor a mayor. Simplemente usted ahí tiene que tener paciencia. Le voy a recomendar que vaya tachando el número que vaya copiando en la tabla que le aparece ahí en la guía que está vacía. Ahí tiene que ir ordenando los datos. Al final le va a quedar la misma tabla con las 8 columnas y las 5 filas, pero de manera ordenada. No tiene que sobrarle ni faltarle ningún elemento. Así de esa manera. Son los mismos datos, pero ya ordenados. Si se repiten, igual lo va a escribir de la misma forma. Observe, aquí se repite 101, 101. Porque estaba 2 veces allá en la tabla desordenado, pero estaba 2 veces el 101. Entonces aquí nosotros los ordenamos de forma creciente, desde el menor dato es 89 y el mayor es 140. Ese dato es importante, cuál es el menor y el mayor. 89 es el menor y 140 es el mayor. El paso número 1 es ordenarlos de la misma forma, en la misma tabla. Paso número 2, vamos a calcular el rango y el tamaño del intervalo. Quiero explicar. El rango es la diferencia, aquí lo anoté, entre el dato mayor y el dato menor. Allá el dato mayor, ¿cuál era en la tabla? Es 140. Y el dato menor es 89. Entonces usted, para calcular el rango es la distancia que existe entre el dato máximo y el dato mínimo. Entonces restamos 140, que es el dato mayor, menos 89, que es el dato menor. El rango entonces es 51. Significa que hay 51 elementos distantes del máximo 140 y el mínimo 89. Ahora vamos a calcular el tamaño del intervalo, la cantidad de elementos que va a tener cada clase. Ya lo voy a explicar más adelante también qué significa la clase. Entonces, el intervalo se va a calcular dividiendo el rango, que es el dato que obtuve acá, entre el número de clases. Este dato siempre tiene que dárselo el ejercicio. Aquí vamos a trabajar con 8 clases. ¿Qué significa 8 clases? Que la tabla que vamos a trabajar se va a dividir en 8 partes. O sea que va a tener 8 filas. Ya lo voy a explicar más adelante en la tabla. Entonces, el rango 51 entre 8, que es el número de clases, me da como resultado, aquí lo tengo, 51 entre 8 me da 6.375. Entonces, aquí, jovencitos, siempre se debe redondear. Si se fijan, 6.375 no se puede redondear a 7. Pero en este caso, como estamos trabajando con frecuencias,
para no dejar fuera ninguna, usted siempre lo va a hacer redondeado. ¿Qué quiero decir? Que si aquí me hubiera dado 6.1, lo redondeo a 7. Si aquí me hubiera dado 6, lo redondeo a 7. 6.1 lo redondeo a 7. 6.2 lo redondeo a 7. 6.3 a 7. 6.4 a 7. 6.5 lo redondeo a 7. 6.6 a 7. Del 6 hasta el 6.9 lo redondeo a 7. Entonces, desde aquí en adelante, usted, el número decimal que le salga ahí, usted lo va a redondear al entero próximo, aunque matemáticamente no sea posible. Porque sabemos que cuando hay un punto 5 para atrás no se puede redondear el próximo. Pero en este caso lo vamos a hacer con la excepción de no dejar datos fuera. Entonces, repito, usted lo redondea al próximo, que sería el próximo entero, que en este caso es 7. ¿Qué significa 7? Que va cada clase, cada fila que vamos a trabajar, va a contener 7 números. Eso significa el tamaño del intervalo, que cada clase, cada espacio va a contener 7 elementos. Ok, veamos entonces cómo sería la tabla. Aquí está la tabla. Estos son los datos que va a tener la tabla. Todas las tablas van a tener los mismos elementos, en el mismo orden, todo de la misma manera. Veamos la tabla. Esa es la tabla que vamos a llenar. Aquí es donde recae el mayor trabajo. Allá es importante, observe. El ejercicio nos decía que son 8 clases. Veamos que aquí tengo 8 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas. Si el ejercicio le dice 10 clases, por lo tanto hay que agregarle otras dos filas más, porque tendría que tener 10 filas. Entonces, clase significa los espacios que van a haber, los intervalos que nosotros vamos a tomar, comenzando por el número menor. Dijimos quién era el número menor, por lo tanto, veamos, vamos a comenzar por el 89, que es el menor. Entonces, 89, ok. El tamaño de la clase nos dio 7. Entonces significa que vamos a comenzar en 89. Fíjense bien cómo voy a hacer acá, 89. Entonces, contando el 89. 89, vamos a contar hasta que nos llegue a 7. Comenzamos, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. Conté desde 89 hasta que nos llegue a 7. Entonces sería de 89 a 95. Esa sería nuestra primera clase. Y así sucesivamente se sigue llenando esto, 89 a 95. Ahora vamos a comenzar de 96, ya 95 no lo tomamos en cuenta. 96 contamos 7, miren, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102. De 96 a 102. Puede utilizar sus dedos para contar si desea. Ahora de 103, ¿verdad? De 103, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109. De 103 a 109. Entonces lo que estamos haciendo es contando 7 elementos. Si allá en el intervalo nos hubiese dado 8, por lo tanto tendríamos que contar esos 8 elementos que existan. Si vemos de 103 a 109 hay 7 elementos. ¿Por qué 7? Porque 7 nos dio el intervalo. Ahora vamos a ver el otro. 110, de 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116. Miren. No es que usted le va a sumar, simplemente tiene que ir contando. Y se toma en cuenta ambos extremos. O sea, de 110 a 116, si comenzamos a ubicarlo con granitos de maíz, tenemos que vamos a ubicar 7 elementos, de 110 a 116. Veamos el otro, 117 a 123, 124 a 130. De la misma manera, comenzando en 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137.
Y el otro 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144. Ahí está, 144. Entonces, hasta que completemos las 8 filas, porque son 8 clases, hasta que nos completemos. No importa que se nos pase del último número que nosotros tenemos aquí, que es 140. Eso no importa. Eso no nos interesa. Si se pasa, mucho que mejor que se pase. Entonces, tenemos que, esto es clave que lo hagan bien de esta manera que acabo de explicar. Esos deben hacerlo de esa misma manera, que quede bien elaborado las clases. Ahora la frecuencia. ¿Qué significa la segunda columna? La frecuencia. ¿Cómo voy a llenar la columna de la frecuencia? Vea, esto es bien fácil, aquí de contar también. La columna de la frecuencia significa las veces que se repiten los datos. O sea, la cantidad de datos que tenemos nosotros desde 89, por ejemplo, a 95. Entonces, la frecuencia es cuántos datos hay de 89 a 95 en la tabla. Entonces vamos a la tabla. ¿Cuántos datos hay de 89 a 95 en la tabla? Veamos. De 89 a 95 solo hay 2, el 89 y el 94. Entonces solo hay 2 datos. Mire, esa es la frecuencia. Ahora, ¿cuántos datos hay de 96 a 102? De 96 a 102, veamos. 96 a 102, está el 98, 1, el 100, 2, el 101. Aquí está otra vez el 101, también se cuenta. Hay 4 elementos. Ahí está. Del 103 al 109, del 103 al 109 está este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se cuentan también los repetidos, hay 9. Del 110 al 116, del 110 al 116, veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. Del 117 al 123, 1, 2, 3, 4. Hay 4 elementos. Del 124 al 130. Del 124 al 130. Veamos, hay 1, 2, 3, 4, 5. 5, ahí está. Del 131 al 137. Del 131 al 137 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Y del 138 al 144 hay 1, 2, 3 y 4. Hay 4 elementos. Ahora usted suma todos estos elementos y eso tiene que darnos el total de elementos que tenemos en la tabla, que son 40 elementos, 40 pacientes, 40 datos que representan los 40 pacientes, los 40 datos de los 40 pacientes. Entonces, la frecuencia, ahí tenemos ya la segunda columna completa. En este caso estamos llenando la tabla de la distribución de frecuencias. De esa manera se llena para que lleven. Ok, vamos a dejar el video hasta acá. En un próximo video continúo explicando el punto medio.